Soy Chantal Aguilar y otra vez nos encontramos en estas conversaciones de Work Café. Hoy vamos a hablar de un tema que es un súper apoyo, muy importante para los negocios, para las pymes, que ayuda a reducir la incertidumbre, el saber cuándo te van a pagar, cuánto falta para eso. Lo vamos a conversar con José Manuel González, él es el CEO y cofundador de Fingo. Y la conversación de esta semana se llama La startup chilena que apoya el pago a las pymes, porque de eso se trata, uno de los puntos, ¿no? De la incertidumbre que genera. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntanos primero de qué se trata Fingo, cuándo nace y con quiénes creas esta startup. Mira, Fingo parte a mediados del 2020 y originalmente no la creo yo, sino que soy invitado por los otros dos cofundadores que son Antonio y Javier. Ellos están muy ligados al mundo de la tecnología, sobre todo lo que hoy día se llama como software as a service, que son software como en servicio, no con el servidor grande que está atrás, sino que están explorando temas asociados a la factura electrónica, al mundo del ERP. Entonces, tenían cierta conexión con esta empresa, entonces ellos estaban con muchas ganas de meter finanzas y financiamiento dentro de estos sistemas que existían. Ellos son súper buenos por el lado del área tecnológica y les faltaba esa parte de financiera, así que yo estaba trabajando en una financiera grande en Chile, estaba llevando el negocio, de hecho todo automotriz y financiamiento en una empresa grande y me llamaron con esta idea y yo estaba con muchas ganas, lo había visto hace mucho tiempo. Había formado parte también de algo que hacía algo similar a esto, pero nunca metido detrás de los sistemas, que es lo que se llama, es un poco cursi, pero se llama como las finanzas embebidas. Ya vamos a explicar qué es eso, sí, ese concepto. Sí, así que así partimos y nosotros oficialmente yo llegué a la compañía en septiembre de ese año, ellos ya están hace un poco ya operando, más que operando como armando los fierros para que esto pudiera funcionar y ya a finales del 2020 estábamos operando las primeras facturas, los primeros financiamientos. Ya, ¿por qué los dos cofundadores deciden armar esto? Porque hablábamos de esta incertidumbre que genera, se ha intentado hacer de todo, hasta por ley, ¿cierto? Bajar el pago a las pymes, que es una necesidad. Pero sigue siendo un tema, sigue siendo algo complejo, algo que está siempre allí en duda de cuándo va a llegar, cuándo van a pagar o no. ¿Por qué se deciden hacer cargo de esto? Mira, lo principal es que cuando tú te empiezas a dar cuenta de que, pasan dos hitos. Para que uno le paguen, hay casos en que son con contratos y otros casos en que son asignaciones directas y todo. Pero las pymes, el principal dolor que tienen es que tienen que pasar por una burocracia tan grande de una compañía gigantesca que le paga, no sé, le compra $50 millones de combustible a una compañía, llámese, no sé, tipo Copec, pero que tiene que pasar por la misma burocracia cuando le compra al personal que le hace el aseo o al guardia o al que le lleva la seguridad, al que le vende no sé, los pancitos y todo eso para las reuniones. Pasan por el mismo sistema, entonces crearse como proveedor, estar y todo, pero después cuando tú tienes que decir, yo ya entregué los pancitos y resulta que nadie te ha aprobado la cadena de todas las aprobaciones que tienen que venir. Cuando tú les vendes el combustible, hay un tipo que se dedica a ti para esos $50 millones. Cuando tú le vendiste los pancitos, te das vuelta. Entonces al final es como, ¿cómo hacemos para ajustar esos tiempos? Ya. Y tratar de hacer que quede mucho más claro sistémicamente que a esa empresa hay que pagarle. O sea, que se haga visible dentro del sistema del gran pagador. Ya. Así que, entonces partimos entendiendo cómo hacemos de que la persona emita bien la factura para que no se la rechacen. Que debe pasar harto, ¿no? Absolutamente. Así, de hecho, sí partimos, más que por la parte de las órdenes de compra, nosotros partimos por la factura. Ya. O sea, alguien emitía una factura y resultaba que esa factura, nosotros le decíamos, oye, no te la podemos financiar porque tiene un rechazo. Entonces, oye, ¿por qué me la rechazaron? Y le dábamos las causas de rechazo. Y entonces ahí trabajamos con una empresa súper grande en salmonicultura, donde hicimos todo un proceso para avisarle cada cosa que le pasaba a esa factura. Entonces, ordenamos un montón de proveedores
que les pagábamos y les financiábamos como lo que se llama un poco pronto pago, pero era mucho más inteligente porque le podíamos disminuir la cantidad de rechazo y notas de crédito a esas pymes. Pero después nos empezó a pasar algo mucho más entretenido, que nos hicimos una alianza con una empresa de compra, que se llama también procurement, que es e-procurement porque es eléctrico, entonces electrónico. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que había una compañía que emitía recurrentemente una orden de compra con una universidad grande o con una empresa de servicios de alimentación, y empezamos a ver que recurrentemente eso, desde que se le emitía la orden de compra y que entregaba los servicios, recibía los pagos en 90 días. Ya. Y era puros roces y roces de aprobaciones en el medio. Entonces dijimos, hagamos una cosa, llevas trabajando 24 meses con esta universidad. La probabilidad de que justo ahora no le pagues, que no le entregues el servicio, es raro. Entonces empezamos a financiar a esas empresas desde que le emitían la orden de compra. Ya. Como diciendo, te voy a ahorrar estos 90 días, pero evidentemente pueden que haya algunos reclamos. Y por ejemplo, empresas de capacitación, súper interesante, llegan, tú imagínate que tú das la capacitación y hay 45 y después la empresa te dice, no, porque en la lista tengo 43. Imagínate el enrollo que es ida, vuelta, hasta que se ponen de acuerdo que en verdad asistieron 42, entonces 42 por tanto UF. Entonces toda esa vuelta, tú al final sabes que esa señora va a hacer la capacitación. Entonces nosotros le financiamos, por ejemplo, la mitad de la orden de compra de la capacitación, y cuando después de toda esta vuelta larga llegaba la factura, le pasábamos el diferencial de pago. Y después, el día 30, cuando corresponde a esta universidad pagar la capacitación, nos paga a nosotros. Exacto. O sea, ese tiempo de espera para recibir el pago del negocio pequeño, de la pyme, lo absorben o lo asumen ustedes. Totalmente, el riesgo, la verificación, porque en el mundo financiero existen dos riesgos, uno que es operativo y uno que es riesgo crédito, que se llama que alguien que te pueda pagar, y otro es que el servicio que está entregando lo haya realmente entregado. El que te pueda pagar es más viejo que el hilo negro, la banca existe desde que el mundo es mundo. Entonces, al final, como que se puede innovar ahí, sí, claro, y si quieres entramos y te doy un poco más la lata en todo el modelo riesgo, que es súper interesante lo que estamos haciendo, hay inteligencia artificial y todo detrás, pero lo más entretenido es entender algo que, por ejemplo, para la banca, y una de las cosas que estamos trabajando con el banco, es esa parte operacional de se entreguen o no se entreguen los servicios, faltaba un montón que desarrollar y creo que ahí estamos avanzando muchísimo. Y entonces, ¿cuánto tiene que las pymes, los negocios que trabajan con Fingo o que están con Fingo, cuánto esperan? ¿A cuánto se reduce esta mira, por ejemplo, hoy día es difícil como decirlo en promedio porque hay compañías que le rechazan el 10% de las facturas, como hay algunas que le rechazan el 1%. Pero si uno empieza a trabajar con, por ejemplo, este programa con la salmonicultura que yo te hablaba, nosotros logramos reducir los rechazos en la mitad. Ya. Entonces, si ya quizás el 95 funcionaban bien, pero habían 5 facturas sobre 100 que eran justo las que te servían para pagar el sueldo en un determinado mes, y en esa redujimos a la mitad todo eso. Entonces, hoy día cuando ya la factura está en la mano de una empresa, nosotros desde que la tomamos, si un cliente absolutamente nuevo, siempre dentro del día le giramos la plata en general, excepto cuando tenemos que ir a confirmar con otro. Pero cuando ya está dentro de nuestra base de clientes, nos estamos demorando entre que factura entre 1 hora hasta 3 horas. Cuando la empresa tiene una orden de compra, que es un poquito distinto, y esa, como te decía, esa empresa tiene que esperar al menos 45 o 90 días para que le paguen, nosotros hoy día esa orden de compra con la evaluación nos estamos demorando 24 horas en poder girarle, por ejemplo, la mitad de la orden de compra a esa empresa. Entonces, imagínate, acortamos, porque por esa empresa que tiene la orden de compra no tenía otra opción. Entonces, sí o sí tenía que esperar los 45 días hasta la factura. Entonces, hoy día acorta ese plazo al mismo día. Cosas que no me habían pasado nunca en años de World Café. Nos preguntan, porque te habíamos dicho que estas conversaciones las siguen mucho a través de las redes sociales. Ya tenemos la primera pregunta que nos están haciendo, y es ahí donde me tupí con las manos, y te la voy a hacer en cuanto abra mi WhatsApp. Tiene que ver con lo que acabas de contarnos, el caso de las capacitaciones. Dice, en este caso, ¿la universidad le factura a Fingo o a la empresa que hace la capacitación? No, la empresa que hace la capacitación, ella, su relación
contractual la tiene con la universidad. ¿Ya? Siempre la relación contractual y todo lo que nosotros revisamos es entre el que provee el servicio o el producto y el que lo paga. Ya. Nosotros lo que hacemos somos un intermediario que tomamos esa factura y nos hacemos dueños de la cuenta por cobrar. Perfecto. ¿De acuerdo? Y esa cuenta por cobrar es la que al final después vamos a cobrar a la universidad, pero siempre, como digo, el servicio fue prestado y facturado por la empresa que lo dio. Lo hablábamos antes con José Manuel y es como una suerte de intermediario, como un puente entre ambas partes, ¿no? Totalmente. Y eso, ese intermediario, a ver, cuando tú tienes los flujos, vamos a decir, de producto y tienes los flujos financieros. O sea, hay un flujo, yo te entrego un bien y hay un flujo de dinero, ¿cierto? Esa es como la definición básica de una transacción económica después del trueque, porque si estuviéramos en el trueque tú me entregarías otro bien. Pero desde que tenemos el dinero, que uno lo cree o no, es la manera más eficiente que hemos encontrado los seres humanos para ponernos de acuerdo de cosas. O sea, si yo quiero generar una unidad de trabajo, servicio, producto en ti, nos ponemos de acuerdo en una cantidad de dinero, ¿cierto? Y ese producto tú me lo entregas y fabricas un libro, por ejemplo. Exacto. Entonces, en esa ¿cómo se llama? En esa transacción, al final tú tienes el producto que se mueve y el dinero. Intermediarios son todos, incluidos la banca, porque siempre intermedian esos flujos de dinero desde que tú sacas tu tarjeta de crédito y pagas. O sea, hay alguien que está intermediando Exacto. la parte financiera de la relación que tenemos entre ambos. Entonces, eso sí existe siempre, en toda financiera y en cualquier factory, en cualquier banco. La parte entretenida, que por qué tiene esta parte como del embebido, es que nosotros tratamos de generar el menor roce posible en esa intermediación de dinero. Y me explico con un ejemplo que era un poco lo que hablábamos antes, que la finanza embebida es exactamente lo que pasa en un peaje. O sea, el peaje antiguo, uno se iba en el auto, detenía el auto, sacaba la billetera, yo te pagaba y tú, muchas veces había gente hasta que no le gustaba porque se tocaban las manos, entonces ya, eso era el peaje no embebido. Embebido hoy día tú tienes un tag, pasas por un pórtico, no te das cuenta, en ningún minuto te metiste la mano al bolsillo, pero alguien que está por detrás intermedió muchas cosas. Entonces hizo que existiera el software, el hardware primero, que es la cosita que está en el vidrio, un software que hizo que se comunicara la autopista central con tu cuenta de la tarjeta de crédito y finalmente que te debitaran y que después te llegara un saldo de cuenta. Pero en ese minuto, cuando ocurrió la transacción, no tuviste que meterte la mano al bolsillo. Entonces, ¿cómo embebemos nosotros eso? Lo que hacemos es, en el mismo ERP, cuando tú emites una orden de compra o emites una factura o se negocia cuando a alguien le emiten, aparece un botoncito que dice, págueme ahora. Y eso gatilla un proceso de evaluación que cuando la persona está aprobada, solo tiene que firmar la transferencia de la cuenta por cobrar y nosotros le depositamos. Ese es como el concepto que estamos intermediando, ojalá con el menos roce posible. Perfecto. ¿Cuánto cambia o ayuda, mejora la tranquilidad, el funcionamiento o el avance de esos negocios que hoy día están trabajando con Fingo y que han logrado reducir en muchos días el pago de los servicios prestados? Viene como medio de cerca la recomendación, pero mira, lo que yo creo que los clientes más valoran es lo primero que uno les cumpla la promesa. Entonces, como hay clientes que sabemos que le vamos a depositar en 1 hora, entonces eso cambia tremendamente, porque cambia la ansiedad de todos hacia abajo. Hay empresas que pagan toda la semana, entonces lo que más les duele a las compañías es no pagarle a su empleado a tiempo. Eso es lo primero. Y hay muchas que sufren ese problema, ¿de acuerdo? Y que después vienen para no pagarle las cotizaciones, que ya son mensuales, pero que sea un tremendo dolor. Después vienen los proveedores, porque te cortan, ¿cierto? Y así sucesivamente vienen una cadena de pago. Pero en general los más urgentes están generalmente asociados o a los colaboradores que tienen que pagarle en ese minuto. Entonces, poderles asegurar que la plata va a estar ahí tiene un tremendo valor, pero también está que el tipo que te tiene que... Tú vendes queques o galletas y el que te tiene la galleta en la puerta te dice,
¿dónde está la plata? O, oye, o no está pasando la tarjeta, o peor, tengo un cheque rebotado. Entonces, esos casos son donde le hemos agregado un montón de valor a las compañías en poder convertir esa venta que quizás esta misma señora de los quequitos le vendió a una compañía, pero que le van a pagar en 60 días, que lo pueda tener hoy para pagarle y comprar los nuevos quequitos de la próxima mes, semana, no sé. ¿Cuántos negocios o pymes, lo decíamos, ya están trabajando o están junto a Fingo en este camino? Nosotros hoy día tenemos enrolados, que le llamamos, que quiere decir compañías que no solo visitaron el sitio, sino que nos entregaron información muchas veces muy valiosa para ellos. O sea, en Fingo nos entregan muchas de las cosas que hacemos, las hacemos con información tributaria del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, ellos nos entregan esa información y de esos, hoy día tenemos 3.000 empresas, que un poco más de 3.000 que nos han entregado esa información. Entonces, y además tenemos otras que están anexas a las alianzas que tenemos, que no necesariamente nos han entregado la información tributaria o no han dado acceso a mirar esa información, sino que on demand, que se llama, cuando lo requiramos, podemos ir a tener información específica, ya sea de algo del ERP o algo de... Y eso es un ecosistema mucho más grande aún, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día, más o menos eso en grandes números de lo que están hoy día enrolados con nosotros. Estos son 3.000 o más de 3.000 acá en Chile, pero tú me contabas que desde este año, ¿no? Ya están incluso fuera, en otro país. ¿Dónde están? ¿Cómo ocurrió eso? Sí, nosotros desde principios de año estamos en México. Nos demoramos bastante en tomar la decisión porque nos pasa que México es un mercado complicado. Entonces estuvimos un año mirando y entendiendo la jurisprudencia, o sea, la estructura legal, regulatoria es distinta, había que hacer ciertos esquemas distintos, pero nada, funcionó todo bien y estamos desde principio de año. Es muy interesante lo que pasa en México, porque en México las empresas, o sea, no solo el país es mucho más grande, sino lo que se define una empresa mediana o grande, muy distinto a lo de Chile. O sea, por ejemplo, nosotros llegamos a una compañía, te pongo un ejemplo, una compañía que en Chile vende más 50 millones de pesos mensuales, está absolutamente bancarizada, absolutamente. O sea, no hay ninguna posibilidad casi que una empresa no bancaria pueda transformarse en su partner principal porque está muy, muy, muy bancarizada. En México, esa misma compañía que quizás vende lo mismo, es tan grande la geografía donde opera que por definición vende 3 o 4 veces más. Y aún así, siendo de ese mismo tamaño, no están bancarizadas, como que el banco no ha logrado bajar. Entonces hay un segmento muy interesante, pero con, no sé si la palabra Estado de Derecho, pero es más difícil entender las reglas del juego en México, sobre todo a la hora de que un cliente se porte mal, porque cuando se portan bien no hay problema, pero cuando se portan mal, sobre todo así como la caricatura y un poco de respeto a todo el mundo, al mexicano y todo, pero es como que el narcotráfico está profundamente metido. Entonces uno tiene que saber, a diferencia de Chile, donde operamos en todo el país de manera digital y todo, en México hemos sido mucho más selectivos en las regiones porque hay lugares donde sencillamente no podemos ni ir a cobrar. Entonces, eso estamos siendo muy cuidadosos como vamos creciendo en México. ¿Y con esta experiencia ya fuera de Chile, en México, les gustaría o están trabajando para poder estar también en otros países? Sí, de hecho, nosotros creemos que la problemática que vemos acá es más o menos la misma que existe en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que cuando uno es una startup, es súper complicado el tema del foco. Y uno puede ir abriendo así como sucursales por el mundo, pero sobre todo si uno habla en términos financieros, si yo vendiera un software full as a service, así como, no sé, hay empresas muy exitosas de agendamiento de consultas médicas, por ejemplo. Entonces, más o menos el formulario funciona relativamente similar, tienen que ir a pelearse con la competencia de los otros países, pero el setup y partir es súper fácil. Cuando tú estás prestando dinero, tienes que entender que cada país tiene una regulación distinta y un montón de cosas que tienes que prepararte, hacer el setup y poder saltar. Entonces,
Nuestro 2023 fue para el setup de México y 24 seguros están en la parrilla Colombia y Perú, que es de donde tenemos que empezar a seguir desarrollando. Ya, y eso es muy pronto. Sí, es que en el mundo de startup como que todo es muy pronto. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a volver a nuestro país. Estamos hablando con José Manuel González. Él es el CEO y cofundador de Fingo, la startup que ayuda a reducir el tiempo de pago a las pymes. Y eso es súper importante y lo conversábamos también en que hay ocasiones, y son muchas, en que cometen errores las pymes en la, no sé cómo se dice, en hacer su boleta, en hacer el proceso del cobro. Sí. Y ustedes también ayudan a que eso no ocurra. De hecho, nosotros hacemos dos cosas. Una parte un poco lo que hablábamos. Ahí, las empresas grandes funcionan con facturadores grandes, tienen sistemas de ERP grandes y equipos específicamente dedicados, equipos operativos del área venta. Las pymes, por el contrario, de hecho, un mexicano me decía cuál es la definición de una pyme que me encanta, que dice, una pyme es la que tiene un hombre orquesta. Entonces, el hombre orquesta es el que se sube al camión, mueve las cosas, baja, tiene un pioneta, trabaja con él, pero bueno, se sienta en la oficina, anda, ya. Bueno, en una un poco caricaturización de esa pyme, piensen que ese tipo con suerte tiene una persona que le lleva más o menos la contabilidad con cierta frecuencia. Pero él no tiene un facturador o se enfrenta al facturador gratis, que es del Estado, y que es súper engorroso si tú no lo manejas tan bien. Entonces, por ejemplo, tú le puedes vender, te pongo un ejemplo, tú le vendes fruta a Cencosud y le vendes fruta a Totus. Resulta que Cencosud, la factura de Cencosud le encanta que estén ciertos datos en un determinado lugar y chuta, ya a Totus le gusta que estén en otro. A este le gusta que tú le pongas la orden de compra y que tiene 10 dígitos. El otro le gusta porque tiene 9, porque el RP del otro. Entonces, este señor que hace una factura dice, ya, pues la de Cencosud voy a hacer copy-paste. Exacto, le mando la misma. Y acá esta sale rechazada, esta sale aprobada. Entonces, ahí es lo primero. Es como decirle, mira, a este se le factura así, a este se le factura así. Ya. Eso es lo primero. Y ahí te ahorra un montón de rechazo y cosas así. Después viene lo segundo, que cuando te la rechazan, te tienes que enterar que te la rechazaron. El servicio tiene ciertas cosas que te los comunica, y sorry si me pongo latero, pero te comunica esas cosas, pero ese mismo hombre orquesta de partida ni sabe que tiene su mail puesto en el servicio para que le avisen de ese rechazo. Resultado, no recibe el rechazo. No se entera. Y este señor le dice, oye, hay que pagar los sueldos, José, chuta. Pero no, pues si nos tenía que pagar todos. Pues. No, pero ¿cómo? No, es que hace 2 semanas nos rechazaron la factura. Ya, ¿y por qué no me dijiste? Porque no lo sabía. Bueno, y empieza una cuestión loquísima que... Después este gallo llama desesperado y le dice, ya, señores Totus, obviamente que no le atienden a el teléfono, a la 18ª llamada alguien lo atiende por insistencia. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo atiende? Porque te tenéis que imaginar que la cantidad de proveedores es brutal que tiene un Totus. Entonces, es difícil de que en ese minuto mismo que él mandó el mail lo vayan a atender. Entonces, imagínate toda la vuelta, logra hablar con alguien y le dicen, chuta, don José, tengo un problema. Que el ciclo de pago nosotros pagamos cada 15 días o pagamos los X días y usted entró al ciclo de los próximos 15 días. Entonces, remita la factura, pero le digo que no le vamos a poder pagar. Entonces queda 15 días más que él estaba esperando para va recién para poder recibir su pago. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando mucho? Es que esas personas terminan usando su plata personal, que es uno de los problemas de las pymes, pero esa es una conversación completamente distinta. Que y la hemos tenido acá, hemos tenido los errores que cometen las pymes. Mira, yo no creo que esté viendo a mi amigo, pero después le voy a montar esta cuña. Porque tengo un amigo que se dedica a la mecánica. y le ha costado un mundo entender que este bolsillo no es el bolsillo Exacto. de la caja. Y terminan usando un montón un círculo de dinero que se les termina perdiendo todo. Entonces, lo que termina pasando es que en ese caso el señor José agarra su cuenta personal, paga los sueldos, después se le enreda, no sabe cuánto devolverle para allá, para acá. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, súper bueno donde nosotros los podemos ayudar a las compañías
a tratar de evitar de este error. Exacto, hablábamos entonces de emitir mal esa factura o no enterarse de que la emitió mal y que por eso no salió rechazada. Exactamente. ¿Hay otros errores que sea importante tener en consideración que pasen? Mira, sí, hay errores que no necesariamente son de los chiquititos. Entonces, eso es lo que hoy día nos ha costado más como compañía, así como para poder ir a vender, pero que lo estamos como amparando en el término de ESG, que es toda la parte de sustentabilidad, porque la E de energía y la S de sostenibilidad, de cómo hacer sustentable la empresa. Entonces, estamos haciéndole entender a grandes empresas que por mucho que publiquen un PDF en su sitio web, en el portal, no es trivial para las pymes seguir todos sus procedimientos. Claro. Entonces, como que les decimos, mira, ahí sí que déjame un poco intermediar en lo que le tratamos de decir a esta grande, y ahí ya no es una intermediación financiera, sino que es una intermediación de proceso, que es como decirle, yo te armo el workflow para que yo agarre, no me interesan los grandes tú tienes equipos dedicados para comprarle a esos gallos. Entonces, toda esa gente no nos interesa. Me interesa los chiquititos, que una compañía, por ejemplo, tuve el otro día en una reunión, 3.000 proveedores, el 60% son súper chicos. O sea, imagínate lo que es trabajar con 1.800 empresas chiquitísimas. Entonces, ¿cómo no les puedes contestar el teléfono? No se puede. Entonces, lo que tienes que hacer es como armar un flujito que los va llevando a ellos en un proceso para que al final, me voy a poner más latero, pero hay una cuestión, por ejemplo, que se llama la GES, la hoja de entrada de servicio, que al final la empresa aceptó que le entregaron las cosas. Después con eso le permiten facturar. Entonces, pero esta cuestión se desordena. Y empieza a pasar de que aparece este documento antes que el otro. Entonces después cuando sube escala al gerente que tiene que aprobarlo, ¡boom!, rechazo porque algo había alguien hizo una etapa del proceso distinta. Entonces lo único que hay que hacer es, con el apoyo del grande, decirle, mira, déjame armar un workflow que yo lleve a tu pyme sin que tú te metas ahí. O sea, es solo decirle, etapa 1, haga Exacto. Esto, pasó. Etapa 2, eso. Y en eso está súper interesante porque eso hace de que a esa empresa más pequeña se cometan mucho menos errores y se acorten los tiempos de pago. Eso también está. Estamos recibiendo muchas preguntas que nos hacen a través de las redes, los que están siguiendo esta conversación de Work Café. Te voy a hacer una de ellas. Dice, ¿cómo pueden ayudar a las empresas con DICOM? Nosotros, de hecho, en muchos casos financiamos compañías que tienen DICOM. Hay DICOM y DICOM. y hay unas deudas que son mucho más complicadas. Y te las voy a escribir porque creo que es súper importante, por si es que están escuchando pyme, hay otro error que es no de la factura, pero sino del acceso al financiamiento. Hay un tema que las pymes cuando se ven complicadas, y solo de nuevo, si me pongo latero me cortan nomás, pero las pymes cuando se les complica, lo primero que tocan es el Estado. Vale decir, empiezan a no pagar sus IVA, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado empieza a decirle, ya pues, págueme. Entonces, le empieza todo un circuito de decirle hasta que llega un momento que las notifican. Y después hay uno que ya les embargan. Ese tipo de DICOM, que no es un DICOM, ¿de acuerdo? Que es una problemática, es tremendamente complicado para una empresa como nosotros de financiarlo. ¿Por qué? Porque te pueden embargar una factura. Entonces, el primer consejo es que hay muchas pymes que no saben, porque el contador que les lleva con tal frecuencia a este señor, así, lisa y llanamente se olvidó de pagar las cotizaciones. Hay otros que evidentemente saben, pero hay un grupo. Entonces, muchas de esas empresas nosotros las financiamos llamándola, diciéndole, oiga, si usted hace un convenio con el Estado, que se puede hacer, se hace como un plan de pago, y nosotros las financiamos. Ese es el primer DICOM que podríamos decir ya. Y después hay unos que tienen DICOM, que son un DICOM la autopista, ¿de acuerdo? O son un DICOM de una cuota, de un crédito por el camión o el leasing que tiene. Súper razonable, es dentro del giro del negocio, está perfecto. Pero hay un tipo que tiene un DICOM con 5 financieras, con facturas falsas, porque hay tipos que emiten y multiplican los panes, entonces hacen la misma factura muchas veces y la financian con mucho. Ese es un DICOM imposible. Entonces, ¿aceptamos DICOM? Sí, siempre y cuando haga sentido, ¿cierto? Y el motor de riesgo lo sabe, tiene límites y cosas, que hace sentido con el giro de negocio de la compañía. Ya.
O sea, es posible. Sí, es Se posible, puede trabajar totalmente. también con DICOM, pero hay que ver cuál es la condición, ¿no?, en que está ese DICOM. Nos preguntan también, ¿cuánto ayuda el flujo de caja esta herramienta? Es complicado porque ahí se abre una cuestión muy larga. El flujo de caja evidentemente que ayuda porque si entendemos flujo de caja, lo que tengo que pagar versus lo que recibo versus lo que tengo que pagar, si acelero lo que me van a pagar a mí, aumento, ¿cierto?, el dinero y puedo jugar con el plazo con la persona que yo le tengo que pagar. Entonces la respuesta es, ayuda muchísimo porque obviamente aumenta y adelanta todos los cobros. Entonces eso sí. Ahora, eso tiene un costo, ¿de acuerdo? Porque adelantar de alguna manera tiene una tasa de descuento o una diferencia de precio, da lo mismo, pero tiene un costo. Entonces lo que nosotros hoy día estamos ayudándole es que más que el flujo de caja solamente de adelantar esa factura, es decirte, mira, de estos 3 clientes te tengo una súper noticia, este gallo te va a pagar. Este es un tipo, piensa que nosotros cobramos más de 1000 empresas constantemente, tenemos los 3000 enrolados, pero a empresas a las que nosotros les vamos a cobrar son más de 1000. Entonces, sabemos cómo se están portando los retailers, cómo se está portando la manufactura, la minería, bla, 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 bla. Entonces, te decimos, oye, súper buena noticia, mira, este gallo te va a pagar, pero tengo una mala, esta inmobiliaria no te va a pagar. Entonces, ¿pero qué significa que no me va a pagar? No, que probablemente te paguen 60 días. No, pero si yo estaba esperando la plata para 30 días, no, 60 días. Entonces, ahí cuentan con nosotros con el financiamiento y hay empresas, por ejemplo, grandes en Chile que están pagando en 10 días. Entonces esa factura ni siquiera la factorizamos, porque la empresa sabe o nosotros le decimos que no tiene sentido, porque es probable que se la paguen mañana o pasado y nos pasa, o sea, empresas que necesitan el flujo y me dicen, oye, pero necesito hoy día. Sí, pero es que mira, te van a pagar mañana. Entonces al final terminamos factorizando otra que va a ser más larga y él recupera. Y lo que estamos haciendo, que ahora no lo tenemos abierto a todo el mundo, pero lo pueden tomar ciertas empresas pilotos, es que armamos como un modulito de cobranza que a las pymes que están enroladas con nosotros les vamos como dando alertas de quién se está portando bien, quién no se está portando bien, tener cuidado con este cliente, con este otro vaya al largo, le pueden vender mucho más porque está funcionando. Entonces es súper interesante porque eso sí que les ayuda en el flujo de caja, porque trabajar con malos clientes es lo peor que puedes hacer para tu flujo de caja, porque esos clientes vas a gastar mucho tiempo en cobrarles y vas a recuperar la plata muy tarde. Entonces, mejor enfocarte en clientes que están bien y ojalá contar con alguien como nosotros que te va ayudando a darte las alertas cuando sacas las manos de la mesa. Eso te quería preguntar, lo habíamos conversado también un poco antes, de la información que ustedes les entregan a quienes están con ustedes respecto del comportamiento de pago que tienen las empresas a las que van y les cobran. Y se relaciona de alguna manera con la pregunta que nos estaban haciendo a través de las redes y que te quiero hacer. Dice, ¿qué poder le da esta herramienta a las pymes? ¿Puede elegir con qué empresa trabajar, a partir de lo que tú me decías, o planificar mejor su flujo? ¿Tiene mucho que ver con No, 100%. 100%. O sea, mira, nosotros, el mundo, por ejemplo, hoy día teníamos una reunión justo antes. Estábamos analizando cómo estaban distribuyendo las solicitudes que nos llegaban a nosotros de financiamiento, tanto de órdenes de compra como factura. Entonces, evidentemente, tú dices, el sector de la construcción está súper jodido. Pero hay tipos que les está yendo bien y hay tipos que están pagando súper bien. Entonces, como que esa pyme, que puede ser un contratista que, por ejemplo, le arrienda andamio a una constructora. Entonces, nos puede preguntar, de acuerdo a la información que nosotros tenemos y manejamos, nunca le vamos a dar información específicamente, ni menos vamos a ir directamente a decirle, mira, esta empresa tiene un DICOM de tanto, porque para eso existe Equifax y ellos pueden ir a comprar esa información y hay que tener mucho cuidado porque existe toda una regulación cuando uno tiene esos tipos de problemas. Pero sí lo que uno le puede contar es, con nosotros, esa empresa se ha portado de tal y tal manera y uno le puede decir, mira, estos son rojos, estos son amarillos, estos son verdes. Es una recomendación. Pero, por ejemplo, con esta constructora, si tú nos dieras una factura para factorizar, no iríamos. ¿Se entiende? Porque, entonces, y eso hace que los que se portan bien, también hay una parte positiva a decirte, mira, con ello opera sin ningún problema, quizás no va a financiar las facturas con nosotros, pero para nosotros solo el hecho de que esa pyme entre recurrentemente a nuestro sitio
es un tremendo avance porque uno de los problemas que tiene este mundo del financiamiento en general es que los clientes no son particularmente fieles. ¿Se entiende? Porque el dinero es dinero y el que al final tú vas al mejor postor. Lo que estamos tratando de hacer con este sistema es que esa empresa se sienta como acogida un poquito más allá que solo un partner de plata. ¿Se entiende? Hay una información para él súper valiosa que no es solamente como decirte, mira, nosotros creemos que las pymes, cuando son realmente pymes, así como el CFO es un cargo que les queda tremendamente grande. ¿De acuerdo? La verdad quieren saber cuándo y cuánta plata van a necesitar cada semana. Entonces, cuando la compañía empieza a crecer, sigue trabajando con nosotros, menos, porque empieza a tener partner financiero. Y por ejemplo, con el banco, ese journey lo tenemos súper claro. O sea, nosotros tenemos súper claro en qué minuto ciertos clientes ya es natural que se vayan con el banco. ¿Se entiende? Entonces, y lo trabajamos con el Santander y de una alianza para eso. Entonces, pero en ese journey, cuando ya empieza a necesitar más que un contador, para eso existen los ERP. Yo fui director de un ERP, entiendo súper bien cómo funciona. Entonces, no tenemos ganas de desarrollar un ERP. No tenemos ganas, ¿me entiendes?, de armarle toda una plataforma porque hay empresas específicamente de eso que saben hacer muy bien ese trabajo. No, nosotros estamos antes. Por ejemplo, hay una empresa que trabaja, te pongo un ejemplo, que trabaja de nuevo con 5 retailers. Los 5 tienen portal de proveedores. ¿Vale? Él tiene que ingresar las claves en cada portal de proveedores. Ir a ver, esta me la van a pagar el jueves, esta la próxima semana ya. Con nosotros estamos integrados a montones de portales de proveedores. Entonces, la empresa nos comparte sus claves, tanto encriptadas, igual que nos comparten la información del servicio, pero nos entrega sus claves, nosotros traemos la información de los portales de proveedores y le consolidamos todos sus pagos en el mismo lugar. Entonces le decimos, mira, esta lista programada para pago próxima semana. No hicimos nada muy sofisticado, nos trajimos información de su sistema, ¿de acuerdo? Y hay otra que dicen, ya te la pagaron, y él no la ve reflejada en los fondos. Entonces, ¿se entiende como que nosotros estamos mucho más preocupados que el pyme sepa que tiene una plata que le debiera haber llegado, más que hacer el súper análisis con la derivada de qué es lo que va a pasar en 3 meses con el flujo de caja, que esos son problemáticas para compañías más grandes. O sea, de partida, el servicio las define distinto. Y las compañías chicas tienen contabilidad simplificada, por definición. Entonces, estar tratando de complejizarles la vida con muchos sistemas como diciéndole, usted necesita un asesor financiero, hay pymes que no lo necesitan. O sea, con tal de que entiendan que este bolsillo es distinto al de la empresa y saber cuánto le pagan, con eso ya pueden gestionar su negocio. Exactamente. Te quiero leer uno de los comentarios además que nos han llegado a través de las redes sociales. Quienes siguen esta transmisión de Work Café, la vamos a nombrar. Patricio Moreno, ¿no es tu amigo? No. Ah, ya. Dice, excelente. Claramente van a la problemática de la pyme y de la logística financiera en el proceso de facturación y cobro eficiente y cuyo costo vale totalmente la pena versus los dolores de cabeza. Gracias, José Manuel. Seguimos en contacto. No, eso no es un palo blanco. No era el amigo ni era un palo blanco. ¿Qué te parece? ¿Viste que es un tema interesante que tú pensabas que de repente podía resultar complejo de explicar, pero quienes están interesados y lo necesitan lo están agradeciendo, lo entienden? No, y mira, yo una vez también, que también lo decía acá, una de las problemáticas de México, voy a ir un poquito hacia allá y voy a volver a lo que nos pasa en Chile. Hay demasiadas transacciones a la negra, que no están, o sea, que el servicio no se da cuenta. Yo creo que cada vez más en Chile las compañías están entendiendo que es bueno emitir la factura. Porque Patricio entiende el problema porque emite factura. Claro. Pero hay varios que no la emiten, ¿de acuerdo? El problema es que cuando no la emite, no hay ninguna posibilidad de que el sistema financiero te entienda. Y hay intentos, varios en el mundo, con data alternativa y todo, de tratar de predecir cuánto gana una compañía en la parte negra, pero la verdad es que eso es más parecido a la ruleta y al casino que ciencia dura. Cuando tú tienes la data, y yo te puedo decir, qué interesante, tú le vienes vendiendo a esta empresa de forma rigurosa y sin muchos baches esta cantidad de dinero y más o menos ajusto por inflación, oye, hace todo el sentido del mundo,
es muy poco, o sea, independiente que tú por el otro lado estés haciendo la tremenda vuelta, porque las pymes de repente llegan y tienen que hacer tienen que ser un malabares grandes, pero por lo menos yo estoy seguro que esas te la van a pagar. Sí. Entonces ahí nosotros, pero por eso la importancia y como consejo, o sea, uno es, de nuevo, los bolsillos son distintos, eso es súper importante. Lo segundo es bueno hacer las cosas bien. O sea, en el largo plazo se paga. En el largo plazo, de verdad, va a llegar una sustitución financiera, te va a apoyar, va a mirar tus números, va a poderte entender mejor, te va a poder prestar más dinero, va a poder crecer más. El que está a la negra puede tener 2 años extraordinarios y se puede comprar todos los autos y casas de lujo que quiere. Es muy probable que en 3, 4 años más o le ganó a alguien de la competencia o regularon su negocio. Entonces, es mucho mejor estar ordenado y cumpliendo, entre comillas, con la información, con el sistema tributario. No, sin duda. Tú ya lo adelantabas, pero cuéntanos un poco más de esta alianza que hay con Santander y también del modelo, bueno, estamos acá además en un World Café Startup. Cuéntanos además de todo eso. Mira, acá al final puede sonar, no sé, súper como, no sé, como adulador o no sé, o patero, pero a mí me ha sorprendido para muy bien la visión que tiene el banco, en el sentido de que el banco, esto de invertir en compañías, startups, no es nada nuevo, o sea, lo hacen en todos lados del mundo, pero el enfoque es distinto. Me explico, no voy a decir los nombres, pero hay bancos en Chile que se han comprado compañías íntegramente. Entonces dijeron, oye, qué interesante lo que hace este tipo, lo compro. Resulta que el founder está obligado a trabajar 2 años, entra en toda la burocracia del banco, se aburre a los 3 meses, lo único que va es a rascarse la guata, ya tiene la plata en el bolsillo, y esa plata es realmente de su bolsillo, no como en el ejemplo, o sea, el founder ya ganó su exit, que se llama, pero resulta que ya no tiene ninguna motivación a trabajar por la compañía. Y hay muchos casos donde ese superproducto que tenía el emprendedor termina siendo fagocitado por una institución grande y termina desapareciendo y como que no hay transferencia tecnológica real hacia el banco. En el caso de Santander, está haciendo una estrategia un poquito distinta. No entra en posiciones mayoritarias, sino que al final como que te acompaña, te dice, oye, voy a entrar, pero te voy a dejar a seguir haciendo lo que tú sabes hacer en tu negocio. Y si es que podemos, compárteme algo de lo que estés haciendo. Y esas son las alianzas. Entonces, el banco como que tira la caña y hace como una alianza por el lado. Y hay varios que son los logos que están un poco ahí, que hay varios que estamos en la misma. Y yo creo que la visión que tiene ahí el banco está súper buena, porque lo que está viendo es decir, yo como banco quizás ya no tengo la capacidad de atraer esta cantidad, esta ola de talento tecnológico. Entonces, no lo puedo traer todo, pero indirectamente igual estoy cerca. Entonces, si es que no invirtiera o no estuviera en alianza con estas compañías, no estaría invitado a la fiesta, no estaría escuchando lo que se está hablando. En cambio, no, pues va y cuando algo le hace realmente sentido, lo potencia. Así que no, nuestra experiencia ha sido realmente buena. En serio, estoy súper contento de que como que de verdad siento que nos hemos potenciado, nos ha permitido también tener un pie a tierra al mundo real financiero, pero sin que el otro pie esté súper libre para poder seguir innovando, que es en parte la gracia que tenemos. Oye, es que de verdad que son muchas las preguntas. Yo me disculpo si es que alguna se me queda, pero nos dicen, ¿una pyme tiene que tener cierta antigüedad o nivel de facturación para estar en Fingo? Nivel de facturación no necesariamente, no. Antigüedad sí. Y la problemática de la antigüedad, y acá va a sonar, esto es una respuesta políticamente incorrecta, pero si te dijera sí, todos pueden, no. Pero, ¿cuál es el problema de la antigüedad? Hay todos estos fraudes que se han ido conociendo, no voy a decir nombres, pero si ustedes leían en el diario, uno de los fraudes fue empresas que se habían creado en un día, ¿cierto?, con facturas falsas. Y bueno, hay tipos que se llaman identidades sintéticas de alguna manera, sintéticas porque son creadas para hacer un fraude. Entonces, hoy día, si tú eres sofisticado, vía el factoraje, tú puedes hacer fraudes inteligentes. Entonces,
Una compañía que se creó hace 3 meses y tiene un súper cliente, pero ese súper cliente resulta que a la vez le vende al mismo por otro lado, no vamos. Y eso es lo más choro que tiene, lo más entretenido que tiene el modelo de riesgo, es que no solo mira la relación con esta empresa, sino que esta empresa quizás le vende a otra empresa, que esa otra empresa le compra o tiene un representante legal relacionado con esta, y nosotros nos damos cuenta y decimos, chuta, acá hay una fábrica de fraude. Entonces, lamentablemente, hay una correlación muy alta entre las empresas jóvenes menos de 6 meses, por lo menos en lo que nos llega a nosotros, con negocios que no hacen sentido o son triangulaciones. O sea, hay que tener una antigüedad, que tampoco es tanta por lo que... No, por sobre los 6 meses ya empezamos a ver cierta recurrencia con sus pagadores y si de nuevo, si no encontramos nada relacionado, es altamente probable que lo aprueben. Perfecto. Se nos completa el tiempo. Hemos conversado el tiempo que está destinado y estipulado para estas conversaciones. José Manuel González, quiero, antes de despedirnos, no sé si es que me avisan si es que tenemos alguna otra pregunta a través de las redes sociales o alguien acá que quiera también participar. Tenemos otra. ¿No? ¿Viste? Si te dije. Si está muy, muy movido. ¿Solo personas naturales o personas jurídicas también? No, ambos, total. O sea, nosotros, en verdad, mucho menos personas naturales. Ya. ¿De acuerdo? A ver, hay personas naturales con giro, por ejemplo, un taxista que le puede vender servicios de taxi, ¿cierto?, al restaurante de acá al lado. Ese es un candidato, no hay problema. Cuando el pagador es una persona natural, en general no vamos. Ya. ¿Por qué? Porque es más complejo. Sí. Esperamos que el que nos pague sea una empresa. No estamos en el negocio, yo en el negocio anterior me dedicaba solo a las personas. Hoy día es mucho más empresa a empresa nuestro relacionamiento. Ya. Ahí sí. Metimos la última pregunta que nos había llegado. José Manuel González, ¿algún mensaje, reflexión al cierre de este World Café para los emprendedores, las empresas que nos están escuchando y que tienen, no sé, alguna duda o que están allí revisando si vale la pena o no tener este servicio? Es súper de perogrullo, pero de verdad es que es súper importante repetirlo y repetirlo y repetirlo. Escuchen a los clientes. Hay que estar obsesionados con los clientes. Los clientes tienen todo. O sea, ahí está la respuesta. Y la gracia para poder, pero es que igual hay que fallar, y hay que fallar rápido y recoger, y cuando uno es startup, porque en el mundo antiguo yo no tenía la capacidad de fallar así, porque son corporaciones más grandes y todo, pero pues si uno ya se va a dedicar a esto, que tiene otro nivel de estrés, tiene cosas súper buenas y otro súper estresantes, o sea, el mundo de startup. Entonces, pero si ya va a estar uno en esto, y donde son mucho más flexibles, escuchen a los clientes, tienen muchísimo que decir. Y como mensaje, así como de dónde poner el foco para los emprendedores hacia adelante, y es algo que estoy súper contento porque resultó medio de chiripa en Fingo. O sea, lo veníamos pensando mucho, pero del pensar al hacer es muy difícil, porque uno tiene 1000 cosas, pero el mundo se está volviendo conversacional, que esa palabra es como media Gary Medel, porque no sé si existe, pero en inglés funciona. ¿Y qué significa conversacional? Que cada vez hay menos front, hay menos sitio web, página, y es mucho más en el celular, en una conversación. Entonces, hoy día ya están migrando cosas tipo Uber Eats, así que uno puede comprar y abrir un catálogo. Tú te quieres comprar unos pantalones, y hay sitios web que están embebidos con WhatsApp para que tú puedas elegir y te sale el catálogo de pantalones y puedes conversar con la transacción. Bueno, yo estoy súper contento de mi equipo de tecnología y orgulloso, entonces tanto como el CTO con el equipo se lanzaron y hoy día ya tenemos conversaciones en WhatsApp transaccionales. No solo un mensaje diciéndote, hola, somos Fingo, métete a este sitio web, sino tú tienes esta factura que ya la operaste, ¿la quieres operar? Sí, va atrás, la evalúa. Y en el minuto en que tiene que entrar un ejecutivo, que eso es lo más bonito, que yo odio los bots, por eso en parte era detractor un poco de esto del WhatsApp. Si vamos a poner un bot que te pregunta 50 estupideces y a la 51 te dice, bueno, le voy a pasar un ejecutivo. No sé si te ha pasado, pero en general uno entra, el bot
lo único que hace es preguntarte tontera y igual te pone un ejecutivo que no te resuelve, a menos que la pregunta sea obvia como ¿cuál es la temperatura hoy? Una ridiculez que no te sirve, pero si quieres que te responda algo que te sirva, los bots son un desastre. En cambio el WhatsApp, la gracia que tiene es que te plantea una inquietud, te dice, ¿tienes esta factura? ¿La quieres factorizar hoy día? Tú le dices que sí, excelente, se fue a evaluar. Y cuando se va a evaluar, dependiendo de cómo nos fue, porque puede que no nos fue tan bien, puede que tuviste ese pequeño icon que me estás diciendo y ahí yo necesito que entre un humano a hablar contigo. Entonces, lo toma un humano y empieza a hablar contigo, a decirte, oye, mira, necesito que aclares el problema con la tesorería y podemos avanzar. O nos fue bien y ya te llegó un mail y te dice tu factura fue aprobada, vamos para adelante y financia la factura. Entonces, y el mundo se va a mover, no solo a los servicios financieros, sino, ya te contaba, al retail. Vas a poder consumir una película, en vez de entrar al Apple TV, quizás vas a entrar a un catálogo, ¿me entiendes? Que vas a poder tener muchas cosas más pasando en el WhatsApp. Entonces, yo creo que los emprendedores que están armando workflows y están partiendo sus compañías, armando todo, imaginándoselo como puro sitio web y pantalla, que desde ya vayan imaginando cómo ese mismo flujo tiene que ser en un WhatsApp, porque probablemente cuando salgan al mercado lo van a tener que hacer en el WhatsApp. Y uno se resistía al comienzo. Pero así se está moviendo. ¿Por qué Fingo? Nos preguntan para despedir y cerrar. ¿El nombre? No, al final yo creo que es como de partida no lo creé yo, y lo creó un desarrollador que ya no está con nosotros, que le tenemos mucho cariño, pero que era DJ y hacía montones de cosas, así que tenía varias. Pero nada, no es tan creativo más que Fingo, es como de go de ir y fin de finanzas. Entonces al final fin go de vamos a la finanza y eso fue un poco. Le llamamos Fingo. Sí, Fingo. Ya. No, en español absolutamente, así como los argentinos dicen colgate, Fingo. Fingo, perfecto. José Manuel González, el CEO y cofundador de Fingo. Muchas gracias por esta conversación con nosotros, por aclarar las dudas que tenían, por supuesto, los negocios empresarios, las pymes, para facilitar y agilizar sus pagos, que sabemos que siempre puede llegar a ser un dolor de cabeza y es un problema muchas veces. Muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos. Gracias. Terminamos esta conversación de Work Café de la semana, nos reencontramos más adelante y muy atentos con quiénes van a ser nuestros próximos invitados. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos.